Antes de iniciar el vídeo me gustaría comentar un tema, y es que este miércoles el post que subimos sobre cómo identificar que estás en una secta, o no me acuerdo realmente cuál era el título, pero recibimos algunos mensajes de personas. Por mensajes me refiero a mensajes en nuestra bandeja de mensajes, no solo en los comentarios del post, de personas explicando sus experiencias y bueno, a lo mejor de lo agradecidas que se sentían y tal y cual de leer algo que realmente aborde esta problemática que desgraciadamente está muy presente en nuestra sociedad. Y bueno, queríamos expresar que si en algún momento te sientes identificado con lo que vamos a contar en este episodio, que busques ayuda profesional, ya sea de psicólogos o de abogados si es que es un caso extremo, y bueno, que te rodees de apoyo informal, como pueden ser tus amigos o personas que no estén involucrados también en este círculo sectario. Bueno, esperamos que este episodio, además de generar conocimiento, también pueda ayudar a personas que han pasado por este tipo de sucesos. La verdad es que no esperábamos que el post tuviera ese feedback y bueno, que a lo mejor el vídeo lo ven 5 personas, pero por si acaso dejamos esto grabado. Pero bueno, vamos al meollo. Para empezar, vamos a hablar sobre las diferentes definiciones que existen sobre la noción de sectas, luego hablaremos de la caracterización y por último discutiremos sobre la utopía de la tolerancia. Sabéis que en este podcast, mientras exploramos la riqueza y la diversidad de las prácticas religiosas, también reconocemos la importancia de estar informados y alertas sobre ciertos riesgos. Y es por eso que dedicaremos un episodio a discutir un tema crítico y necesario como son las sectas. Bien, para hablar de sectas es fundamental establecer a qué concepto nos vamos a acoger. Dentro del mundo académico este concepto es muy controversial, pero solemos acogernos al que propone Max Weber o Weber, no sé cómo le digáis vosotros. Pues según este autor, las sectas son escisiones de una corriente religiosa hegemónica. Por ejemplo, el cristianismo en sus inicios fue una secta porque es una escisión del judaísmo. Por tanto, la mayoría de las confesiones en sus inicios fueron sectas, es decir, fueron pequeñas comunidades religiosas que se separaron de lo ortodoxo. El autor, Weber o Weber, como le digáis, también aporta otro gran elemento diferenciador de las sectas, y es que para que surja y se mantenga, al menos los primeros años se necesita una figura carismática. O sea, que el liderazgo sea asumido por una persona que contenga un carisma excepcional y que atraiga seguidores por sus características únicas, por su carisma, por sus habilidades persuasivas, etc. Es fundamental para el inicio y el crecimiento de las sectas, ya que son capaces de movilizar y motivar a las personas, sea el mensaje que sea que vayan a transmitir. Esto ya es otro debate. Obviamente, el carisma es una forma de autoridad que puede ser muy efímera y difícil de mantener a largo plazo, porque ¿qué pasa cuando el líder muere? Porque en algún momento tendrá que morir. Entonces, lo que plantea el autor es que a medida que la secta crece y se establece, surge una burocratización y una estructura mucho más formal de autoridad. Entonces, en este momento, la secta deja de considerarse secta y pasaría a ser considerada religión. Sé que esta propuesta tiene muchas flaquezas, pero lo que se rescata de aquí es que secta, en el mundo académico, hace referencia a las bifurcaciones religiosas que surgen a partir de una figura o un líder carismático. Obviamente esta definición no tiene ninguna connotación negativa, porque en el mundo académico partir de una connotación negativa implica ya insertar subjetividades en nuestro estudio y por tanto resultados. Pero seguramente esperabais otro tipo de definición, que es la definición convencional y peyorativa de las sectas. Pues según David Hernández de la Fuente, en su artículo Concepto y problemática social del sectarismo, nos habla de cómo surge el término secta de manera peyorativa y se relaciona con el momento en el que el cristianismo se convierte en una religión oficial. Antes de este cambio, la noción de secta no tenía ningún tipo de connotación negativa y era más neutro y se refería simplemente a un grupo o comunidad con creencias o prácticas religiosas distintas de la religión predominante. Sin embargo, cuando el cristianismo se establece como religión oficial, se busca unificar todas las creencias y prácticas bajo una doctrina
oficial o dogma, y en este proceso de consolidación surgen tensiones entre las creencias ortodoxas y las interpretaciones divergentes, que a menudo son denominados herejías. Las herejías no son más que interpretaciones alternativas o contrarias al dogma oficial. ¿Y cuál es la definición que se refiere de manera peyorativa a estos grupos religiosos? ¿Cuál es la definición que usamos de manera convencional fuera del mundo de la academia? Pues David Hernández de la Fuente nos da la siguiente y define al sectarismo como, os lo leo, una cierta visión del mundo excluyente, fundamentalista y visionaria que subraya la legitimidad única de las creencias de los miembros del grupo y que aumenta en un grado sumo la tensión con la sociedad circundante y general mediante la exclusión, el apartamiento, el secretismo, la falta de participación en el grupo general y el mantenimiento de unas prácticas y rituales exclusivos e identitarios. Y con esto nos ha dicho un montón de cosas David Hernández de la Fuente. En primer lugar es que son identidades excluyentes. Un grupo sectario se define a sí mismo de tal manera que excluye a las personas que no comparten las mismas características, creencias o valores. Se trata de establecer límites estrictos en torno a quiénes son considerados partes del grupo y quiénes no. A quiénes hay que apoyar y a quiénes hay que rechazar. Es decir, se rechaza a los que no son parte del grupo o incluso a los que abandonan la comunidad. Y esto puede desembocar en miedo a abandonar al grupo, obviamente, por las consecuencias que puede conllevar tal decisión. En algunos grupos, los familiares del desertor o desertora son obligados a abandonar cualquier tipo de comunicación con estos mismos. Y hablo de grupos que a día de hoy existen y que son catalogados como religiones oficiales, pero bueno, no me voy a meter, porque si no me van a funar. Así que bueno. Otra consecuencia de las identidades excluyentes es que se pueden desarrollar cambios drásticos de personalidad, de tal manera que se debilita la identidad individual y se fomenta la dependencia emocional y mental hacia la secta. Lo segundo que nos dice esta definición es el fundamentalismo que hay en estos grupos. El fundamentalismo, por si no lo sabéis, es una forma extrema de interpretar y practicar una determinada religión, ideología o conjunto de creencias. Aquellos que siguen el fundamentalismo sectario tienden a adherirse rígidamente a una interpretación específica de su creencia, rechazando perspectivas alternativas y considerando que la suya es la única manera de creer. Y esto se puede desarrollar y reforzar a través de, en primer lugar, una interpretación literal de las escrituras religiosas. En segundo lugar, el exclusivismo, pues se consideran como los únicos y verdaderos creyentes. Hernández de la Fuente resalta que eligen la secta, pero también hay una creencia sólida en que son los elegidos y que son parte de un plan mucho más trascendental. Y la tercera es el rigor moral. Pueden imponer un alto nivel de cumplimiento de reglas y regulaciones religiosas con un enfoque en la moralidad y en la ética y siempre siguiendo su perspectiva o interpretación de su libro sagrado. Bueno, además de las identidades excluyentes, del fundamentalismo, también habla de dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Pues la falta de cuestionamiento. El dogmatismo conlleva una adhesión rígida y sin crítica a un conjunto de creencias, principios o doctrinas y a menudo sin considerar evidencia contraria a argumentos alternativos. Me parece muy interesante que el autor lo relacione con argumentos pseudocientíficos. Es decir, que las sectas suelen utilizar argumentos que carecen de fundamentos sólidos, evidencia empírica o rigor científico genuino. Por ejemplo, está la creencia de el creacionismo de la Tierra joven. Algunos grupos religiosos promueven la idea de que la Tierra tiene unos pocos miles de años de antigüedad, en contraposición a las pruebas científicas que respaldan una antigüedad muchísimo mayor. Obviamente a ello hay que añadir la figura del líder carismático que hablábamos con Weber. El líder suele tener características excepcionales y se suele asociar con el poder divino. Asimismo, gracias al fundamentalismo y al dogmatismo, manipula y controla a sus seguidores. Esta manipulación puede manifestarse en la toma de decisiones, en la elección de amistades, en la elección de actividades diarias y hasta la vestimenta. Por lo tanto, cuando hablamos de secta en este sentido, en esta segunda definición propuesta por David Hernández de la Fuente, hablamos de que tiene que haber la presencia de un líder carismático, una exclusión y rechazo del grupo hacia el entorno social, así como tendencias al fundamentalismo y al dogmatismo.
y con todo lo que estos 4 puntos conllevan y que hemos explicado anteriormente de forma muy breve. Me gustaría recalcar una cosa, y es que es esencial comprender que algunas confesiones religiosas carecen de una estructura amplia de creencias y una jerarquía centralizada, como ocurre en el Vaticano, donde se supervisan los dogmas y las prácticas de los diversos lugares de culto. ¿Cuál es el punto de esto? La idea es que en ramas religiosas, como por ejemplo el protestantismo, no existe una entidad de autoridad lo suficientemente robusta como para supervisar y regular todas las actividades de todas las congregaciones en todos los lugares. Esta ausencia de órgano central puede llevar a que algunas iglesias protestantes, en este caso, adopten prácticas sectarias o extremas. Sin embargo, es importante evitar generalizaciones injustas hacia todas las iglesias protestantes, el protestantismo es solo un ejemplo, basadas en las acciones de una sola iglesia. Cada congregación puede desarrollar sus propias creencias y prácticas y no todas necesariamente comparten las mismas perspectivas ni los mismos comportamientos sectarios. Por tanto, a la hora de valorar el comportamiento sectario, debemos tener en cuenta esta apreciación y debemos preguntarnos, ¿son prácticas comunes a toda la confesión o realmente estas prácticas se están dando de manera excepcional en este sitio? Y ahora vamos a hablar de la utopía de la tolerancia. David Hernández de la Fuente, en su artículo, ofrece un ejemplo que me resultó sumamente interesante para realizar este apartado y me inspiró mucho para ello. Y es que habla sobre cómo la Iglesia de la Cienciología cumple con todas estas características que hemos propuesto. Un líder carismático, fundamentalismo, dogmatismo, una identidad excluyente, y menciona algo que yo desconocía por completo, y es que su fundador, Ron Hubbard, era escritor de ciencia ficción y fantasía, y luego fue fundador de la Iglesia de la Cienciología. O sea que no sé yo si fiarme mucho. La Iglesia de la Cienciología es un organismo que tiene diferentes estadios, tiene actividades pseudocientíficas para liberar la mente y liberarte de tus traumas, tienen cargos ocultos, en función va subiendo de nivel, y también tienen actividades que se caracterizan por su secretismo. Y entre otras cosas tienen un liderazgo centralizado y también creen en los extraterrestres y en la reencarnación, etcétera, etcétera. Realmente hay una mezcla de muchas ideas que me recuerdan también al gnosticismo del primer siglo de la Iglesia cristiana. Podríamos, si queréis, hacerles una entrevista. Tienen una iglesia cerca de Sol, en Madrid. Pero no obstante, más allá de las bromas y las sugerencias, la Iglesia de la Cienciología cumple con todos los requisitos que hemos propuesto y que ha propuesto realmente David Hernández de la Fuente. Yo solo los he leído y os lo estoy contando. Y entonces os preguntaréis, vale, ¿y cuál es el problema de ello? Que cumple con todos los requisitos de una secta, entonces es una secta. Sí, es una secta, pero que está aceptada como religión oficial. Dentro del registro de entidades religiosas de España, si lo buscáis, podemos encontrar que esta confesión se encuentra dentro de las que configuran nuestro mapa religioso. En este caso, nuestra visión sobre lo que es una secta y lo que es una religión oficial lo determina el Estado. Tenéis un episodio titulado El pluralismo religioso en la primera temporada, en el que os contamos cómo los grupos religiosos adquieren el reconocimiento estatal. Y este dilema nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza cambiante y subjetiva de los términos de religión y secta en la práctica. Podríais decir, Cristina, ¿qué más da? ¿Por qué no hacemos de las sectas también religiones oficiales? Y es que aquí estaríamos entrando en dos debates. En primer lugar, el impacto social y la falta de criterio. Y en segundo lugar, derivado de ello, una tolerancia impuesta. Antes de meterme en estos dos debates de manera superficial, quiero volver a recalcar que estoy hablando de grupos sectarios que se ajustan a la segunda definición por Hernández de la Fuente y no de los prejuicios que se forman ante religiones que desconocemos. En cuanto al primer debate de el impacto social y la falta de criterio, uno de los desafíos que David Hernández de la Fuente identifica en relación a las sectas es la preocupante falta de integración social de sus creyentes con el entorno circundante. Como sabéis, una de las características eran que tienen identidades excluyentes, y esta problemática suscita necesariamente una cuestión clave. ¿Estamos en última instancia legitimando el aislamiento social al otorgar el estatus legal de religión a cualquier grupo sectario? ¿Qué implica ser considerado como religión? Pues que la concesión de estatus religioso podría ser interpretada como una validación de las prácticas y creencias de un grupo, incluso si estas prácticas incluyen la segregación de sus miembros del tejido social más amplio, o sea, la sociedad en sí misma. Además,
otorgar el estatus de religión podría permitir a estas entidades sectarias operar sin ningún escrutinio adecuado o regulación, lo que podría dar lugar a situaciones problemáticas en términos de seguridad, salud pública y derechos humanos. O sea, me parece que está clarísimo. Este tema también desencadena un segundo debate fundamental. ¿Es apropiado mostrar tolerancia a estos grupos religiosos? ¿En qué medida debe primar la libertad religiosa? Realmente es otro debate que seguramente no podamos abordar de manera satisfactoria para todos vosotros y vosotras en este episodio. Pero si bien sabéis, la tolerancia es una virtud valiosa en una sociedad diversa. Su aplicación sin restricciones podría enfrentarse a problemas prácticos y éticos. La tolerancia total no proporciona una solución clave para resolver estos conflictos, ya que podría llevar a una falta de acción o a ignorar problemas totalmente fundamentales. Y bueno, creo que son los debates más importantes que se gestan en torno a este tema y no quiero entrar mucho en esto porque es un campo inmenso que excede el propósito de este vídeo. Así que bueno, os dejo las preguntas para que lo consultéis con la almohada y si tenéis algún comentario constructivo no os olvidéis de dejarlo en los comentarios y obviamente en darle me gusta. Así que bueno, me despido y nos vemos en la segunda temporada en otro vídeo. Besito.